Le invito a que pueda ubicarse en el libro del Éxodo capítulo 20 y también tener ahí solamente como referencia Deuteronomio capítulo 5. ¿Estamos en la cita, hermanos? Amén. Bien. ¿Qué dice Éxodo 20:15, hermanos? No hurtarás. ¿Qué dice Deuteronomio 5:19? También, ¿no, hermanos? En otra versión, ¿qué dice? Mi versión, Nueva Traducción Viviente, no robes. En ambas. ¿Sale? Entonces el octavo mandamiento, hermanos, es muy pequeño, muy conciso, muy directo. ¿Qué cuál es, hermanos? No robes, no hurtes. ¿Va? La palabra robar, bueno, aquí quiero que vean unas imágenes, unas ilustraciones que puse. ¿Qué es lo que observamos en el primer recuadro, hermanos? Un ladrón. Abajo, la imagen de qué, hermanos? Alguien que está privado de su libertad, ¿no? ¿Qué vemos juntito de ese que está amarrado? ¿Qué observamos ahí? Bullying. Arriba. Chisme, le están robando la paz. Y por último, en esos minutos vamos a ver qué relación tienen estas imágenes con este mandamiento, hermanos. ¿Sale? Entonces vamos a iniciar y bien, vamos a ir a la raíz. Ganap, que quiere decir a escondidas, tiene varios significados que son robar, engañar, a escondidas, arrebatar, escondidamente, hurtar, hurto, llevar, oculto o sacar. ¿Sí, hermanos? Pudieran ser sinónimos o podríamos entenderlos como sinónimos. ¿Sí, hermanos? Entonces, de aquí deriva la palabra hebrea que se lee como ganap. Aquí está en hebreo cómo se pronuncia y lo que nosotros consideramos bíblicamente, de acuerdo a la Biblia interlineal, lo que significa o la interpretación de esta palabra. ¿Sí, hermanos? Aquellos que van anotando, ¿ya anotaron, hermanos? Bien, para que continuemos, porque tengo muy poco tiempo y mucho que hablar. En Israel, hermanos, este delito, el robar, el hurtar, contrario a los anteriores, sobre todo al anterior que es no matar y no cometerás adulterio, hermanos, no tenía el castigo de la pena capital. Con había unas leyes de restitución que decía, por ejemplo, si tú robas un buey, ¿cuántos bueyes vas a entregar? Si tú entras a una casa y robas algo, ¿qué dice esta ley de la restitución? ¿Sí? Eso es lo que se entendía en este tiempo bíblico, que no aplica para nosotros, hermanos. Quiero que siempre entiendan esto. Es un registro que nos sirve como referencia, pero que no aplica para nosotros, ese tipo de reglamentos, ¿sí? Pero si usted se va a un supermercado y lo ven robando un panecito y lo cacha el de prevención de riesgos o el prevención de activos, ¿qué va a pasar? Pues lo agarran ahí por el área de cajas antes de la salida y le dicen, pues te vamos a cobrar el triple de lo que vale, antes de llamarle a la policía. Si no pagamos eso, entonces llaman a la policía y nos llevan por una falta administrativa. ¿Por qué? Porque nunca van a ir a interponer la denuncia, porque van a perder más tiempo y dinero por unas papas. ¿Sí, hermanos? Entonces, ellos tratan de aplicar también esta cuestión del triple el valor original. Bien, entonces, eso es un ejemplo, hermanos, de cómo en la antigüedad se trataba de subsanar esta falta. Tú me robas algo, entonces, bueno, me lo vas a dar maximizado. Pero este texto que nos ocupa en nuestro Dios prohíbe al israelita, aquí esto voy un poquito después,
Dios prohíbe al israelita que tomen lo ajeno sin el consentimiento del dueño, incluyendo nuestro ser. ¿Sí, ¿Sí, hermanos? Esto es lo que dice atrás, que ahorita lo voy a mencionar. Si bien es cierto, el robar no es un delito tan grave, si lo vemos así en términos futbolísticos a bote pronto, si lo vemos así por encimita, podríamos considerar que no es algo tan trascendental o tan dañoso para nosotros. Me robó algo, pues ojalá y que le sirva, ¿no? A veces decimos, nos tratamos de justificar. A mi madre hace 2 sábados le robaron el celular en un supermercado, ahí en Jalapa. Se te acerca un montón de gente y te empujó uno mientras el otro te está bolseando. Por eso no está comentando, porque no tiene ahorita. ¿A ustedes le han robado, hermanos? ¿Qué ha sentido cuando le han robado? ¿Qué hacen? Dice Brian, ¿por qué? ¿Qué te vino a la mente, Brian? ¿Qué se siente? ¿Impotencia? ¿Rabia? ¿Enojo? ¿Ganas de hacer muchas cosas? ¿Tristeza? ¿Frustración? Muchas cosas que se vienen a la mente. Pero bien, el Señor dice que no se debe tomar nada que le pertenezca a otra persona porque implica atentar contra esa persona, contra su esfuerzo, contra sus horas de trabajo. Hace algunos años a una joven en la iglesia donde estuve, menciona que muy temprano iba a trabajar, tenía como 3 días con su celular nuevo y la asaltan. Iba hablando con su novio. Y ella trató de que no se lo quitaran y el muchacho dijo, perdón, no, primero se lo quitó a la fuerza, pero cuando iba corriendo no colgó y el novio escuchó que el chavo iba gritando, perdón muchacha, ¿no? ¿Qué nos lleva a robar? ¿No? Ahorita vamos a irlo analizando, poco a poco. ¿Bien? Ahorita vamos a verlo, vamos a ver cuáles son como que esos parámetros que influyen, ¿no? Pero bien, nuestro derecho, hermanos, inicia el del otro. El robo, hermanos, es también en la intención del enriquecimiento a costa de otros. Usted es empresario, usted es comerciante, hermano, hermana. ¿Usted se está enriqueciendo a costa de sus empleados? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita podemos decir sí o no, pero ahorita vamos a ver algunas implicaciones, ¿sí, hermanos? Por favor. Entonces, robar implica despojar a la persona de algo muy personal, no solamente de sus bienes, no solamente de algo material. También podemos ver esta problemática, hermanos, en el trabajo, en el comercio, en las finanzas, en la empresa y entre nosotros como seres humanos. Ahora sí quiero ir hacia atrás, donde dice una propuesta del teólogo alemán Albrecht Alt. ¿Qué dice este teólogo, hermanos? ¿Qué dice este teólogo? Él dice, o él entiende, o la propuesta, aquí, hermanos, lo que hacemos con las Sagradas Escrituras es proponer, escuchar propuestas. Lo que nosotros siempre hemos escuchado son las propuestas de los predicadores que hemos tenido frente a nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay una verdad totalmente absoluta. Solamente la palabra de Dios que tratamos nosotros de desentrañar. Y por eso nosotros decimos que la iglesia de Dios tiene una doctrina y una enseñanza abierta, porque cada día el Espíritu Santo nos puede revelar algo nuevo, ¿sí? Algo que nos actualice, algo que sea pertinente para nuestras vidas, ¿no? Por eso es importante, y ahorita vamos a escuchar algunas propuestas. Propuesta de este teólogo Albrecht Alt. Él dice que ganar no es necesariamente robar un objeto. Él dice que se refiere más a robar al ser humano, a un ser humano, ¿sí? Un secuestro, hermanos, por ejemplo, ¿sí? Un secuestro. Aquí está mi texto. El robo de las personas. Entonces, entendiendo esto y comparado con otros mandamientos, el robo de una persona sí implica la pena capital. Y lo vemos en Éxodo 21:16,
todo secuestrador será ejecutado. Ya sea encuentren a la víctima en su poder, o que ya la haya vendido como esclavo, o lo que sucede ahora, ¿no? Es aberrante que les quitan la vida. Y Deuteronomio 24:7, si alguno secuestra a otro israelita y lo trata como esclavo o lo vende, el criminal, ¿qué, hermanos? Deberá morir. Es lo que dice el texto bíblico. De ese modo limpiarás la maldad que haya en medio de ti. Entonces, dice Albert Alt, que este mandamiento que Dios pone al pueblo de Israel trataba de confrontar o atacar una problemática que venía de siglos o milenios atrás. ¿Sí, hermanos? De siglos o milenios atrás. Donde el pueblo de Israel se había enfrentado o había estado en lugares donde había esclavitud. Y ellos posiblemente tenían muy presente la vida de José. ¿Qué pasó con José, hermanos? Lo vendieron, le robaron su vida, hermanos. ¿Sí? El centro de este mandamiento, propone Albrecht Alt, es el ser humano. El punto central de este mandamiento. Aquel que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Busca proteger al ser humano. Es lo que Albrecht Alt entiende. No robarás, podría decirse, no robarás entonces al hombre, no robarás a una mujer, no robarás a un anciano, no robarás a un niño. Albrecht trata de buscar la trascendencia de este mandamiento, hermanos. Y no algo nada más de que no me robes el apuntador. No, me lo robo, ojalá te sirva y me compro otro, pero ¿cómo compras la vida de un ser humano? ¿No? Muy bien, continúo, hermanos. ¿Por qué robamos? Y aquí escuchaba algunas propuestas. Y bueno, cuando centramos nuestra vida en lo material, hermanos, hermanas, cuando quieres tener el iPhone, o cuando sabes que vendiendo ese iPhone que todavía no tienes, vendiendo ese producto que muy fácil puedes vender, o sea, consiguiendo ese producto que fácilmente puedes vender, pero no tienes dinero, ¿qué hacen algunos? Roban, lo obtienen. Decía un conocido en un lugar que estuve, dice, ahorita vengo, voy a generar. Así decía, al robar. Obtenía cosas para vender. Pues era comerciante, no era la manera que se espera, ¿no? Luego veía yo en mi colonia, allá en Jalapa, un muchacho a las 3 de la mañana con su televisor, y ojalá y encuentre un técnico a esta hora, ¿no? Es sarcasmo, hermanos. Un tanque de gas en la espalda, 2:30 de la madrugada. ¿Sí? Que a eso se dedica, ¿no? ¿Para qué? Para obtener un bien, ¿no? Ok. Entonces, deseo de emociones fuertes. Hay quien tiene un problema también emocional, no sé si mental. Teníamos un representante de la República Mexicana en Buenos Aires, Argentina. Era un diplomático y lo encontraron robándose libros. ¿Qué necesidad? No ganaba lo suficiente para pagar 250, 300 pesos, 500 pesos por un libro, que los libros son caros, sí son caros, pero a esos niveles de diplomacia, posiblemente hasta le cubría un rubro ahí de lo que él percibía, ¿no? Pero hay personas que teniendo, caen en esto de el tomar lo que es ajeno, no por necesidad, sino porque hay una cuestión ahí que llenar, ¿no? Que cumplir, que cubrir en su ser. Aparente necesidad, pereza para trabajar, búsqueda de aceptación, carencias, falta de educación, falta de oportunidades. Yo creo que muchos de nosotros tuvimos algunas. ¿Y eso nos llevó a robar? No necesariamente. ¿No, verdad, hermanos? Ahí también entraría la falta del temor de Dios. ¿Qué dice Pablo el apóstol? ¿Qué propone Pablo el apóstol en Efesios 4:28, hermanos?
para poder sanar de esta situación. ¿Qué dice Pablo, hermanos? Gracias. Pablo lo dice: si eres ladrón, deja de robar. Usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Guarden esta última parte. Guarden esta y ahí. Luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Ahí subrayenlo, guárdenlo. ¿Sale? Entonces Pablo, el apóstol, propone que el trabajo honesto es la cura para aquellos que se dedican a tomar lo ajeno, hermanos. Bien, voy a ir avanzando. Este mandamiento, como todos, siempre se lo tiramos al vecino, al hermano, pero nunca a nosotros. Pero vamos a ver, y pongo la pregunta: ¿cómo hurtamos? ¿Cómo es que robamos nosotros? ¿Sí? Y usted ahí se va a palomear en alguna si es que encuentra. Y si no, pues gloria a Dios, hermanos. Ya vamos bien. Pero si usted se encuentra por ahí, va. Arrebatando violentamente un bien o una persona. Esa es la mayor injusticia, hermanos. Job 24:9 dice: los malvados a la viuda le arrebatan del pecho a su hijo y toman al bebé como garantía de un préstamo. Secuestro, hermanos. Isaías 1:23 dice: tus líderes son rebeldes, compañeros de ladrones. A todos ellos les encantan los sobornos y exigen que se los den, pero se niegan a defender la causa de los huérfanos y a luchar por los derechos de las viudas. Entonces entendemos, hermanos, que un soborno, ¿qué es, hermanos? ¿Sabes qué? Orígate a la orilla. ¿Qué pasó, joven? ¿Qué pasó, joven? Se dio vuelta prohibida, pero si me ayuda, lo ayudamos. ¿Soborno, no, hermanos? Constantemente, ¿no? No, ¿qué cree? No pasa su trámite. No pasa. ¿Quién sabe qué sucedió? ¿Quién sabe qué esté pasando por allá? Pero pues todo depende de usted, ¿no? ¿Le suena familiar eso, hermanos, en las dependencias del gobierno? Estableciendo leyes para lucrar. Isaías 10:1: ¿qué aflicción les espera a los jueces injustos y a los que emiten leyes injustas? Usted que es patrón, usted que es dueño, usted que es responsable de otras personas, si no le paga el salario, ¿qué va a suceder? ¿Cómo lo ve Dios? Vamos a ver, Levítico 19:13: no defraudes ni le robes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. Alguna vez trabajé en un lugar y me pagó el Señor a los 15 días. Me retuvo el salario. Y el Señor dice: no lo retengas, y lo peor es que era hermano de la iglesia. ¿Sucede, hermanos? ¿Pudiera suceder entre nosotros? ¿Sabes qué? Es un escenario, un ejemplo que no sucede, ¿no? Es algo imaginario. ¿Qué crees? Aguántame de aquí a media semana porque no me administré y me gasté el dinero, pero a él le digo, tuve que invertir, pero en media semana te pago lo de la semana pasada. Eso es retener, hermanos. Y eso para el Señor es robar. Deuteronomio 24:14-15. Jamás te aproveches de los obreros pobres y desamparados, ya sean hermanos israelitas o extranjeros que vivan en tu ciudad. Debes pagarles lo que les corresponde al final del día, antes de que caiga el sol, porque son pobres y cuentan con esa paga para vivir. De lo contrario, ellos podrían clamar al Señor en tu contra y tú serías culpable de pecado. Aquí dice al final del día, pero si usted paga a la semana o a la quincena o catorcena, a ese momento, hermano, hermana. Santiago 5:4. Creo que no puse no lo puse. Santiago 5:4.
Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Tenemos 3 pasajes, hermanos, que condena el no darle a nuestro empleado lo que le corresponde, que es Levítico 19:13, Deuteronomio 24, verso 14 y verso 15, y Santiago 5:4. Y eso, hermanos, para el Señor es como robar. Ahora sí, también, hermanos, defraudando en los tratos que hacemos con el prójimo, cuando vendemos cosas que no sirven o cosas defectuosas. Levítico 19:35 al 36 dice: no emplees medidas falsas, o sea, no le muevas a la báscula cuando midas la longitud, el peso o la capacidad. Tus balanzas y pesas deben ser exactas. Tus recipientes para medir materiales secos o líquidos deben ser exactos. Yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra. Acuérdate de dónde estuviste esclavo. No andes haciendo esas cosas ahora, ¿no? Es lo que le dice el Señor al pueblo de Israel y que nosotros debemos tomar como ejemplo para nuestra vida, hermanos. Amós 8, del 4 al 6. Amós 8, 4 al 6 dice: escuchen esto, ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado. Ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado. Pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. Y el grano que venden lo mezclan con los desechos barridos del piso. Por una moneda de plata y un par de sandalias convierten en esclavos a los pobres. ¿Sí, hermanos? Esos son ejemplos que el Señor atacó, el Señor confrontó. Pero hay otras maneras, hermanos, otras maneras más actuales en las cuales nosotros podemos también estar cayendo en hurto. La reputación de una persona. ¿Se acuerdan las imágenes que les puse? Robar el buen nombre de una persona a través de la difamación, a través de las calumnias, a través de los chismes. Alguien le ha dicho: ¿sabes qué? Mira, ese se dedica a esto, esto y lo otro, aunque no esté comprobado. Pero por otro lado, hay personas que están luchando con algo y no falta el hermano o la hermana que dice: ¿sabes qué, hermano? No hables con él porque es mala influencia para ti. Y el muchacho no tenía ni idea por qué me lo está diciendo. Si alguien le dice eso, aléjese de esa persona. Cierre sus oídos a esas personas. Así sean sus padres, así sean sus abuelos, sus hijos, parientes o hermanos de la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque está difamando, está calumniando, está siendo chismoso o chismosa. Algo que no le corresponde, está juzgando algo que no le corresponde a él o a ella, hermanos. Y está poniendo ideas en nosotros. ¿Y qué hace? Nos alejan del prójimo. Y en lugar de acompañar al hermano o a la hermana en sus luchas, los dejamos morir solos. ¿Pasa, hermanos, o no pasa? Y el Señor nos pide: no hurtes, no le robes la reputación a una persona, la dignidad de la persona. Humillar al prójimo, el bullying, hacer bromitas allá en la escuela, en el trabajo, pero también en el trabajo sucede. ¿Por qué? Porque hace un daño permanente a lo más precioso del ser humano, que el ser humano tiene, que es la dignidad. ¿Qué es la dignidad? ¿Vieron lo que sucedió con el profesor que ayer quedó absuelto? Lo que sucedió a causa de bullying, hermanos, en una escuela. A causa de bullying, un niño salió lastimado de la cabeza y finalmente fallece y le echaban la culpa al profesor por omisión de auxiliarlo. Y la familia pedía 6 millones de pesos y aparte la cárcel. Y todo parecía oscuro, ¿no, hermanos? Profesores. Difícil, pero gracias a Dios el Señor quedó en libertad. Obviamente tiene que pagar una multa de 6,000 pesos, diferente a 6 millones, ¿no?
e ir a firmar algunos meses ahí mientras se resuelven algunas cosas. Hermanos, eso pasa tan seguido, en las escuelas, en las iglesias, en muchos lugares. Entonces, hermanos, tenemos que cuidarnos de eso. También robar la confianza de una persona, en hebreo, dab negibat, que quiere decir robar el conocimiento. Se los pongo un ejemplo: robarle a alguien, engañar a alguien, hermanos. Engañar a las personas para comprar a todos, a unas personas. ¿Sabes qué? Te vendo este bajo, está nuevecito, porque lo acabo de limpiar, pero no te digo que está mal de este traste. De las pastillas ya están, pero ya me lo vendió una vez vendido, o en los tianguis de autos. Los ponen preciosos, relucientes, pero vamos a la vuelta y chuc, 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 chuc. ¿No, hermanos? Salud, hermana. También aquí se puede integrar el robo del engaño emocional, el engaño sentimental, el amoroso, sexual. Te bajan las estrellas y ¿cómo dicen? La luna y las estrellas. Una vez que consiguen lo que quieren, ni te conozco, ¿no? Robó algo que es el cariño, el amor, el ser de la otra persona, hermanos. Prometiendo amor eterno sin ser verdad. La propiedad intelectual, software, música, películas. Ahorita en la actualidad ha reducido mucho por las plataformas digitales que ya pagas mensualmente, o también hay unas gratuitas. Pues ya te entretienes y pues ya no es como hace 15, 20 años que teníamos Ares. ¿Se acuerdan, hermanos? Que somos un poquito más de la antigüedad. Ares, bajábamos una película, una canción con todo y virus, ¿no? Bien, hermanos, entonces también robar palabras de otra persona, que es el plagio. Y otras maneras de robar, hermanos: la corrupción, que vicia un juicio para que el juez dicte sentencia a favor de otra persona. La apropiación o el uso privado de los bienes sociales de una empresa, que yo agarre el coche de la empresa para irme a la playa. ¿Sí, hermano? ¿Sucede o no, hermanos? También se puede considerar robo, hermanos. Hurto, trabajos mal hechos. También es robo, hermanos, el trabajo mal hecho. ¿Por qué? Porque el que me está empleando pues está esforzándose para pagar un trabajo, ¿no? ¿Qué me corresponde a mí? Hacerlo correctamente, bien, con garantía, hermanos. Fraude fiscal. ¿Pagan sus impuestos, hermanos, o declaran en ceros? A ver, ¿quién declara en ceros? ¿Por qué? Porque al rato les va a caer, hermanos. Hacienda es nuestro, viene fuerte, hermanos. Así es que si declaran en ceros y percibiendo, no lo hagan, hermanos. No lo hagan. De esa manera también se obtiene pues para las pensiones de nuestros adultos mayores. ¿De dónde sale, hermanos? El gobierno no tiene dinero, sale de lo que nosotros tributamos, hermanos. Apoyamos ahí poquito a poquito y sabemos que bendice a nuestros adultos. Okay. En becas, en varias cosas. La falsificación de documentos, falsificación de facturas, gastos excesivos. El gasto excesivo, hermanos, también es hurto, hermanos. Se puede considerar hurto. Gastar más de mi presupuesto, despilfarrar. Los juegos de azar, las apuestas. ¿En qué sentido, hermanos? Si están legalizados y no hacen daño a nadie. Primero te hace daño a ti, pero también le puede hacer daño al prójimo, que en una apuesta perdió hasta la casa, ¿no? Perdió su dignidad, hermano, hermana. Y eso el Señor lo condena. Cuando privamos a las personas de lo básico para subsistir. Pero también el robo de una vida, y quiero que aquí veamos, hermanos, que podamos entender. El robo de una vida, el robo de una persona, el robo del cónyuge, el adulterio,
el robo de bienes materiales, la propiedad intelectual, la reputación, la dignidad o la confianza, daña la vida humana de una manera más trascendental que solamente robarme el celular o 5 pesos. Hay daños más trascendentales que lo material, hermanos. ¿Sí? Aquellos daños que atacan a la persona, al ser humano, hermanos. Es por esta razón que es pertinente y que es importante mencionar que si usted o yo solo guardáramos, imaginemos que solamente fuera este mandamiento el que existiera, con solo guardar ese mandamiento, hermanos, el mundo sería maravilloso. ¿Cómo está su casa, hermana? ¿Cerrada con 7 llaves? ¿Cómo dice? ¿7 candados? ¿No está abierta, hermana? Cuando usted no se queda nadie en la casa, ¿cómo la deja? Pero cierra, ¿no? ¿Se atrevería a dejar su coche afuera, hermana Aurelia? ¿Y sin llave? ¿Sin seguro? ¿Se atreverían ustedes a pedirle ayuda en el cajero automático a una persona desconocida ahí? Oye, apóyame, quiero poner mi NIP. Si nosotros, hermanos, guardáramos por lo menos este mandamiento, el mundo sería muy diferente, hermanos. Y si lo englobamos con los que ya hemos visto, hermanos, dijera nuestro director, el paraíso. Viviríamos en el paraíso. Dejaríamos los triciclos afuera de los niños. No cerraríamos con llave, como en países que dicen que entran y, uy, está abierto. Bien, hermanos. Vamos a ver de qué otras maneras también hurtamos. Dice Rabí Hillel, este teólogo, este rabino, fue contemporáneo de nuestro Señor Jesús. ¿Qué dice Hillel? Él entiende que ese mandamiento se refiere al robar a una persona. ¿Sí? Hillel. Lo que Dios espera de usted y de mí, de su pueblo, hermanos, del pueblo de Israel, y por gracia de nosotros, es que veamos la necesidad de impulsar el valor o la importancia de compartir antes de acumular. ¿Cuántos relojes tiene usted, hermano, en casa? ¿Cuántos relojes tiene, hermana Maguito, en su casa? Ni uno. Bueno, ¿qué colecciona usted de un bien? ¿Coches? ¿Motos? ¿Qué coleccionan, hermanos, aparte de tazos? Zapatos, dicen aquí. Ropa, prendas, gorritos, elefantes, vacas. Alguien puede acaparar y guardar cosas por la afición de hacerlo y porque también es una muestra de su poder adquisitivo, hermanos, y su colección, ¿no? Y podemos ir a casa del hermano o de la hermana y pastor, véngase, le voy a mostrar mi colección de coches, ¿no? No, aquí no hay. Pero pudiera suceder con algunas personas. Lo que el Señor nos pide es que no acaparemos, sino que compartamos. La única manera, hermanos, de no robar es compartir nuestra presencia, compartir nuestro amor, compartir nuestra amistad. No solamente hablo de lo material, hermanos, nuestra amistad, repito. Compartir nuestra sonrisa. A ver, compártanse una sonrisa, hermanos, a ver. Dios espera que su pueblo respete los bienes de su prójimo. En los registros del Antiguo Testamento, hermanos, hay una serie de medidas jurídicas para el pueblo, específico para el pueblo de Israel, no para nosotros, pero nosotros lo guardamos también, algunos de ellos. Por ejemplo, el año jubilar, que era la libertad generacional. ¿Por qué? Porque si no existía esto, iba a haber esclavitud generacional. Por culpa del abuelo, yo como nieto estoy esclavo y mis hijos y mis hijos y mis hijos. Pero en el año del jubileo, a los 50 años, decía la ley, Alex te debe
A los 50 años esa deuda se perdona y le regresas la tierra que te vendió, porque le pertenece y es su heredad. Esa era una ley justa, hermanos, para las nuevas generaciones que no tenían la culpa, ¿sí? Y que daba dignidad a la familia. La prohibición del préstamo con intereses. ¿De cuánto? Del 30%, hermanos. Retención de una prenda como los empeños. Hermano, ¿le ha sucedido, hermano, hermana? Hay necesidad, hermanos. Y tristemente hay un par de ocasiones que me ha llegado, hermanos, hermano, le traigo esto, pero tengo esta necesidad. Hermano, pues aquí no somos casa de empeño. Pero también es la oportunidad de mostrar la misericordia de Dios. ¿No, hermanos? Pero yo creo que alguien le ha llegado a su casa, un amigo, un vecino, ¿sabes qué? No tengo ni para las tortillas, pero te doy mi Biblia y bueno, fuera, ¿no? El reloj, el celular, cualquier cosa para obtener recurso. La obligación del diezmo, el pago cotidiano, la obligación del diezmo en ese sentido es, nosotros, hermanos, pudiéramos también cometer hurto cuando no damos lo que corresponde. Hermano, pero es que yo prefiero dar mi diezmo para ayudar a las personas necesitadas. Bien haces, pero para eso tienes tu 90% todavía. Lo que le corresponde al Señor es el 10%, y con el 90% todavía puedes bendecir a más personas. Pago cotidiano de su jornalero, de su trabajador, el derecho de rebusca después de la vendimia o la siega. Hermano, no me acuerdo de eso, sí, se lo recuerdo. Cuando cosechábamos o cuando se cosecha, dice el mandamiento, no recojas lo que queda o lo que se cae para que los pobres puedan venir a recoger y puedan tener alimento. El Señor se preocupa por el pobre siempre, por el necesitado. El Señor es misericordioso, nos da demasiado que con las bendiciones que tenemos la oportunidad de poder bendecir al prójimo. El Señor exhorta al pueblo y nos exhorta a nosotros a ser generosos, a pensar en el prójimo y no solamente en nosotros. ¿Sí, hermanos? Concluyo. Deuteronomio 15:11. Deuteronomio 15:11 dice: siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Por eso, escucha, hermano, aquí en mi versión dice, por eso te ordeno, no te sugiero, vuelvo a repetirlo, hermanos. Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno, por eso te mando que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. Si lo contextualizamos es, comparte lo de las bendiciones que Dios te dio con el necesitado. ¿Sí? Porque si somos muy bíblicos decimos, no, aquí dice con el israelita, pues no hay israelitas aquí. Con el prójimo, con el hermano de la iglesia, con el vecino, con cualquier persona que conozcamos, hermanos, para que ellos tengan también las bendiciones de Dios. Amados hermanos, recuerden siempre esto: no hurten, no roben. Es un mandamiento de Dios que busca la dignidad del ser humano y en el corazón de Él es que todos vivamos en armonía plena, respetándonos los unos a los otros como somos y conviviendo, porque en el reino del Señor, ahí vamos a estar, hermanos. Entonces, tratemos de trabajar esta parte de nuestro ser para llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Paz a vosotros.